I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me, that's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah? What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio de Antagonía. Y bueno, como quizás ya se percataron, hoy haremos un viaje a una comunidad en Suecia para hablar de temas como comunidad, sociedad, universalismo versus relativismo, privacidad contra transparencia, entre muchas otras cosas. Y bueno, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Carlos. ¿Cómo estás? Hola Cristian, aquí estamos gustosos de estar en esta otra edición, probando este formato, ¿no? Para tratar de sacar algunas cosas de esta película Midsommar que, bueno, les cuento, empezamos contándoles un poco, ya vimos el tráiler, ¿no? Pero para ir conociendo algunos detalles que parecen ser importantes, ¿no? Se trata de un grupo de jóvenes que son estudiantes de antropología y como buenos antropólogos, ¿no? Tienen que ir a conocer estos espacios claro. Distintos a los comunes y más relegados a la comunidad, ¿no? Por decirlo de cierta forma. Bueno, se ven envueltos en una serie de sucesos porque hay unas dinámicas internas en la comunidad que están visitando, ¿no? En el cual hay una permanencia de rituales que a la que su amigo los invita, ¿no? Un amigo que es de esta comunidad, ¿no? Para ofrecerlos como una especie de tributo, ¿no? En este espacio ritualístico. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla la trama. Es una película interesante en muchos sentidos, quedó fuera de los premios Oscar, pero tiene otros galardones por ahí, como la actuación de la chica, que es muy buena, ¿no? Esto en aspectos generales en cuanto al diseño de la película en sí, ¿no? Como sí, exacto. Es una película que salió hace como casi un año, un poquito menos. Uh-huh. Si les interesa, la encuentran en Amazon Prime. Es el director Ari Aster, que hizo una antes que se llama El legado del diablo. Entonces, por si les gustó esta me parece aún mejor. Entonces, eso por si la quieren ver. Y bueno, quizás lo único más, que no sé si lo dijiste, pero no se me olvidó, que la trama se desarrolla primero en Estados Unidos y luego en una comunidad en Suecia. Y exacto.
Eso quizás como datos generales. Y luego el primer tema, porque a mí me parece, y la película la escogimos porque nos pareció pertinente discutir ciertos temas que se ejemplifican en la película, y a los dos nos pareció que la lectura general de la película gira en torno a un drama amoroso entre Danny y Christian, que son la pareja principal de la película. Y entonces la lectura general ha sido, bueno, que es una película que trata el tema entre ellos dos y que cada vez el drama aumenta y al final uno de los dos tiene que morir. Pero nos pareció que hay otros aspectos de la película que resaltan muchísimo más. Y el primero sería el tema, el tema que tiene que ver con la diferencia conceptual entre comunidad y sociedad. Porque justamente lo que vemos en la película es que al principio el director usa un recurso, es decir, sucede algo trágico, que es como lo que Ari Aster presenta como diagnóstico de la sociedad capitalista occidental actual. Mucha gente con depresión, con ansiedad, etc. Entonces, los estudiantes, además de antropología, curiosamente buscan una salida que se conoce hoy en día muy a menudo como New Age, es decir, que quieren salir un poco del espacio de la ciudad, que quieren tomar un poco de drogas alternativas, que quieren conectarse con la tierra y por eso buscan ir al festejo de esa comunidad. Y entonces ahí ellos se enfrentan, luego cuando llegan, son unas imágenes la verdad impresionantes, se confrontan con una comunidad que en muchas cosas, si no es que en todas, es opuesta a la construcción de una sociedad. Y creo que quizás, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la diferencia entre comunidad y una sociedad? Ujú. Creo que, bueno, es importante ver que la elección del director va rompiendo como con ciertos esquemas preconstruidos, ¿no? Sobre lo que podríamos entender por una comunidad, porque esto de llevarla a Suiza, a una comunidad de personas, pues sí, claramente anglosajonas, ¿no? Blancas, ¿no? Rompe el primer esquema que hubiera sido muy distinto, por ejemplo, si se hubiera esto presenciado en alguna comunidad de Latinoamérica, que traería como todos los estigmas cargados de, wow, qué salvajes, ¿no? Con sus ritos, con sus cosas. Sí, de gente extrañas. primitiva, etcétera, exacto. Exacto, y creo que en ese primer aspecto va rompiendo un esquema ahí, ¿no? Que creo que es importante resaltar de la película y la visión del director en ese sentido. Y ahora, con esto de la diferencia entre comunidad y sociedad, yo creo que no habría un... yo creo que podrían ser aspectos no peleados, más bien, podrían ser cosas que se combinan y lo podemos ver como en niveles mucho... porque podemos hablar de sociedades mucho más pequeñas, ¿no? Pero la conformación de una sociedad la entenderíamos a partir de estos aspectos que la configuran y que a ti te va a chocar muchísimo, ¿no? Te va a chocar bastantísimo cuando yo mencione que justo pueden partir de un elemento que les genera un cierto arraigo, ¿no? A un cierto espacio, con una identidad, con tipo de relaciones específicas, ¿no? Que va configurando los actuares y los sistemas de organización dentro de estos espacios particulares y que ya como un elemento mucho más amplio podemos hablar de la conformación de una sociedad, ¿no? Y podemos elevarlos a muchos niveles. Pero entonces, ¿una sociedad simplemente sería una comunidad en grande? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, porque no, lo que estoy diciendo es que podría el término ir abarcando muchos... podría ir creciendo, por ejemplo, tenemos a una sociedad que está configurada por una lengua específica. Hablemos de es que voy a hacer referencia a alguna comunidad indígena, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de los zapotecos, que se organizan bajo un mismo esquema con una lengua que es la zapoteca, ¿no? Y que en este espacio les funciona. A este nivel comparten rasgos y características específicas como zapotecos, ¿no? Pero cuando tú los elevas a otro nivel y hablas de la sociedad mexicana que incluye también a los zapotecos, vienen compartiendo rasgos que son otorgados ya por un Estado-nación mucho más amplio quizás, ¿no? Y construido, que elevaría el término de una sociedad, la sociedad mexicana, ¿no?
Creo que en ese sentido puede ir ampliándose. Bueno, yo pienso que conceptualmente me parece que no son compatibles una sociedad con una comunidad. O sea, yo creo que sí son antagónicas. No estoy juzgando cuál es mejor, sino simplemente para mí conceptualmente no son compatibles. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista una comunidad funciona, como ya creo que lo insinuaste un poco, nada más a una escala muy pequeña. En cambio, la construcción que ubicamos como sociedad es para espacios más grandes, como por ejemplo la CDMX, que son espacios que ya engloban más de 15, 20 millones de sujetos, que entonces tenemos, entre comillas, el privilegio, bueno, por lo menos yo lo interpreto como un privilegio, de que en sociedad tenemos el anonimato y la posibilidad de ser individuos, lo cual también nos abre la puerta al individualismo. Algo que en una comunidad no es posible por su lógica inmanente. No porque sea algo malo, sino simplemente en una comunidad hay una lógica que se opone a ese tipo de sentido. Entonces, eso sí para mí sería la principal diferencia conceptual. Y también que en una comunidad muchas veces el poder central de esa comunidad se tiene que meter en asuntos, entre comillas, privados de las personas. Con el pretexto puede ser de la religión, de la tradición, de creencias, del orden, etc. Pero se asume que las leyes colectivas tienen prevalencia sobre las leyes y los privilegios y las libertades individuales, lo cual entonces implica que el orden superior se mete a las voluntades individuales y por ende privadas de los sujetos. Algo que en una ciudad como la nuestra, por ejemplo, no pasa. O sea, yo aquí, sin que tenga que tener contacto con nadie, puedo vivir un año en mi departamento. Mientras lo pueda pagar, lo puedo hacer sin ningún problema. Ese tipo de libertad individual no puede existir en una comunidad. Insisto, no estoy juzgando cuál es mejor o peor, pero creo que sí es para mí completamente opuesto. Y no se puede conciliar. Sí, creo que ahí, a ver, yo creo que el asunto de la comunidad en ese sentido englobaría, y aquí creo que vamos a hacer una distinción bien importante, ¿no? Porque la quitaríamos de este asunto del New Age, ¿no? Que mucho de esta película nos retrata como de esta nueva tendencia, como algo tendencioso, pues. Muy arraigada, hay que decirlo. A querer encontrar en un espacio comunitario un aspecto esencializador, como que hay una esencia que contrapones entonces con sistemas y dices, bueno, las comunidades, una comunidad no es tan depredadora, tan capitalista, y por esto tiene un equilibrio espiritual mucho más... Tiene algo como auténtico, ¿no? Exacto, que justo se contrapone a esta idea que tú estás diciendo, ¿no? Que se utiliza muchísimo como argumento de decir, bueno, en la ciudad se genera individualismo, el capitalismo genera un tipo de individuación, ¿no? Que nos aleja de unos con otros, y puedes estar, como tú lo dices, en tu departamento sin necesidad de preocuparte, siempre y cuando lo pagues, ¿no? Y creo que los aspectos que desde la comunidad emanan, ¿no? La comunidad entendida ya desde precisiones teóricas específicas, comparten rasgos que van mucho más allá de este elemento, ¿no? que intentaría mostrarles como siempre en equilibrio y místico, ¿no? con la naturaleza. Creo que podemos empezar a hablar, por ejemplo, hay una chica que se llama Raquel Gutiérrez, bueno, es una señora doctora, especialista en el tema de lo común. ¿Ella es antropóloga? Planteamiento teórico. Es socióloga. Ok. Y bueno, tiene una definición interesante sobre el tema de la comunidad, ¿no? Entendido como una forma de establecer y organizar relaciones sociales de compartencia y de cooperación, ¿no? Que tienden a generar equilibrios dinámicos no exentos de tensiones con el fin de reproducir la vida social, ¿no? De una forma en la que las personas son quienes toman las decisiones de forma colectiva. Y en este sentido, yo creo que sí hay ciertamente una cuestión inmanente en la comunidad que no podría permitir al sujeto aislarse, ¿no? Porque
funciona de forma concreta. O con sea, hay menos elementos libertad. claves. Hay que llamarlo como es. Hay menos posibilidad de libertad individual. No me gustaría plantearlo de esta manera porque no es una cosa que funcione a un 100%, ¿sabes? Es decir, si vamos a hablar de esto, un sistema establecido en una comunidad, en un espacio geográfico específico, ¿no? Tenemos que hablar que este espacio geográfico específico tiene un sistema de organización, una forma de gobierno específica, ¿no? En la cual tienes que asumir la responsabilidad, ¿no? Que en la ciudad asumen, por ejemplo, el gobierno, que te brinda servicios, que te da la electricidad, que te da el agua, y en la comunidad, al ser portadora de estos mecanismos de control entre ellos mismos, y que el elemento principal de la comunidad es que la toma de decisiones sobre temas importantes que interfieren en la vida colectiva se hacen de manera colectiva a través de la asamblea, que es un elemento importante, ¿no? No permite que tú te mantengas enajenado de lo que sucede internamente, porque te compete, ¿sí? Es decir, tú no pones aquí cuánto la seguridad, si te tienes que preocupar o no de la seguridad, porque hay un sistema de seguridad pública que lo controla el gobierno. Exacto. Y está porque está. En la comunidad tienes que afianzarte tú mismo y generar un sistema de seguridad entre las propias personas, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Y quizás te tenga que tocar en 5 años una vez estar a cargo de la seguridad colectiva. Bueno, regresando a Midsommar, ¿no? Creo que el planteamiento que se hace de la comunidad queda un poco trivializada. O sea, es una comunidad que tiene elementos coercitivos y hay una cosa ahí bien fuerte. Como todas ¿no? las comunidades. Ese es el punto de la película. Que es el tema. No, pero este es a eso voy. Hay un elemento transversal, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad de las personas. O sea, con la seguridad de las personas y un sistema de organización llevado al extremo con un tipo de fanatismo religioso espiritual, ¿no? Que promueve este tipo de asesinatos dentro de una comunidad en la que todos están de acuerdo, ¿no? Y lo ven como un elemento a ese sagrado. punto vamos en la siguiente sección, por favor. Pero sí, o sea, yo comparto tu análisis de que la narrativa de la película exagera en muchos planteamientos que tienen que ver sobre lo que se podría entender como comunitario. Eso es cierto, pero sí muestra ciertas construcciones necesarias para cualquier tipo de comunidad. Creo que también tiene esa parte que también a mí sí me parece muy interesante. Es decir, por ejemplo, que plantea que la organización comunitaria en la película vive en armonía con su entorno natural. Y eso es algo que por lo menos yo no soy experto en comunidades, pero yo he leído en casi todas las comunidades. Uno de sus principales argumentos contra el sistema capitalista es que destruye al entorno y ellos lo respetan, le rezan, y entonces tienen una relación completamente opuesta que la mayoría de la gente a nivel mundial. Y eso es uno de los argumentos que ellos ponen, que es un punto a su favor. Y otra vez, o sea, entonces eso, en otras palabras, o yo lo leo de esa manera, implica subordinarse a las reglas o leyes que nos impone la naturaleza. Lo cual entonces, otra vez en consecuencia, significa menos libertad para las personas que viven en esa comunidad. Porque se tiene que subordinar a ciertas lógicas, hay que llamarle así, de la famosa Pachamama. El pachamamismo. Pues sí. Sí, y yo creo que cae, ¿no? muchísimo en la esencialización de lo comunitario. O sea, creo que ese elemento de esencia, de relación con la naturaleza, es algo que está alimentado detrás, ¿no? en las comunidades reales, en las comunidades verdaderas, por mecanismos de control en cuanto al trabajo colectivo. Es decir, y un poco, ¿no? hablar de la precariedad en la que se vive en muchas comunidades. O sea, tenemos comunidades muy pobres, ¿no? que son dueños quizás de gran parte o de grandes extensiones de territorio con la naturaleza,
y que no tienen quizás la posibilidad o las herramientas tecnológicas para poder explotarlas de otra forma, ¿no? Que eso es otro elemento importante ahí a mencionarlo. Y esta relación, pues sí es muy simbólica, pero detrás se orquesta todo un trabajo a nivel colectivo, que entonces la crítica, por ejemplo, que sucede de las comunidades hacia el capitalismo, es que se puede, que este trabajo sea de manera colectiva, que no sea remunerada, que sea por el bien común, ¿no? Que por necesidades reales, ¿no? Concretas, es lo que fincaría en aspectos claves y precisos hablar de una comunidad contra, ¿no? El capitalismo, ¿no? Contra los sistemas de dominación que existen en el capitalismo, porque funciona muy bien, ¿no? Pero que no son exentas de esto. O sea, si tuvieran las posibilidades y los recursos para poder tener una relación mucho más productiva con su territorio, ¿no? Claro que lo harían, ¿no? Y pensarían en otras formas, pero la clave está en la colectividad, en que la toma de decisiones por las que pasan estas ideas, ¿no? Siempre son de forma colectiva. Y ahí puedes caer en un riesgo, ¿no? Porque la colectividad a veces te puede llevar a cometer actos que no son muy chidos, que serían depredadores en algunas cuestiones contra la naturaleza, ¿no? Y sí, pues eso. No, bueno, eso sí, pero también hay otro punto. O sea, la verdad, qué flojera que entonces diario, o por lo menos cada semana, me tengo que reunir con todos los miembros de la comunidad para tomar decisiones. Qué flojera. Yo quiero que me dejen en paz, quiero leer, quiero ir al cine, quiero escribir, quiero ver películas. Yo quiero que me dejen en paz. Qué flojera que cada semana me tengan que consultar o yo tenga que ver de dónde viene el agua, quién se encarga de la luz, quién se encarga de seguridad. Qué flojera. Eso limita muchísimo mi posibilidad de ser un sujeto libre. Qué flojera, qué horror, pero... Debes entender que esto funciona con un sistema de gobierno. Y ahora que hablaste de cine, ¿no? Hay propuestas alternativas. Por ejemplo, en Oaxaca existe Cine2, ¿no? Lo pueden googlear por ahí. Que es una Yo quiero ver Hollywood, yo quiero ver Los Vengadores, Carlos. Con otras propuestas. Yo quiero ver a Los Vengadores, déjame ser. Pero bueno, esto nos lleva al segundo punto que me parece aún más interesante, que es ahí sí la contraposición insalvable entre universalismo y relativismo. Porque en la película, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los estudiantes llegan a la comunidad, entonces son bienvenidos de manera sobreamable. Todo el mundo los abraza, les dice que aquí están en casa, incluso se usa lenguaje incluyente. Entonces lo presentan casi como una cierto tipo de utopía hippie, donde aquí no hay presión, aquí nada más todo es libertad, droga, fiesta, etc. Entonces, eso como primer punto. Luego, entonces, como ya lo mencionaste, hay un ritual que tiene que ver que la vida en la comunidad está organizada en 4 ciclos. Entonces, que prácticamente se pueden entender como las estaciones del año. Y una vez que cumples el ciclo número 4, que es a los 72 años, entonces, acorde a las reglas de la comunidad, te tienes que suicidar. Entonces, ese acto es representado en un ritual muy sofisticado, etc. Y entonces ahí los estudiantes se enfrentan justamente al dilema mencionado entre lo universal contra lo particular. Y entonces cuando una de las 2 personas que se tienen que suicidar comete el suicidio, entonces nada más hay uno que se espanta y dice, eso está mal. Eso no puede ser, eso es primitivo, eso es salvaje, etc. Y los demás caen en el relativismo y simplemente dicen, bueno, es otra cultura, es otra forma de vida, somos de otro país, ¿qué les vamos a decir?, etc. Entonces caen justamente en ese punto muerto donde ya no existe lo universal, sino se le tiene que entender a las culturas desde adentro, sin que haya ese punto universal desde el cual podamos juzgar a todas las culturas, entre comillas, para por lo menos tener un punto en común, un fondo en común que serían algo así como los llamados derechos humanos universales. Que eso en la película está todo el tiempo presente y los estudiantes caen en lo que hoy en día se llama el relativismo, que reina en espacios como en la Ibero, pero pasa en casi todo el mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que hay elementos otra vez que
que tienden que yo creo que podría ser una mirada transversal a todo, ¿no? Creo que mientras se generen, ¿cómo generamos mecanismos que justamente permitan hacer una crítica, ¿no?, a los mismos sistemas comunitarios, o sea, hablando de lo comunitario, pero también una crítica a las mismas formas de vida en toda la sociedad, entendido el término como tú lo manejas, ¿no? O sea, porque hay algunos aspectos ahí que vuelven a romantizar el asunto de lo comunitario, ¿no?, como este asunto de compartir el dolor. Creo que hay un asunto ahí en el cual ves el sufrimiento, pero no lo tienes. No eres Cristian que en la pandemia, ¿no?, se siente muy mal y pues está él lidiando consigo mismo 24/7, hartándose, ¿no?, sino que es todo un grupo de personas que te cobijan, ¿no?, y te acompañan. Y pues sí, el dolor pues no se vive solo. Y creo que eso es muy romántico de la comunidad, ¿no? Realmente estos mecanismos no funcionan de esta manera tan puntual, ¿no? Y es importante, de nuevo, regresar a cómo se debe generar esta posibilidad o estos, ¿cómo enunciarlos? Este avance a nivel civilizatorio ya alcanzado en términos de derechos humanos. Hablas de avance, eso me gusta. No, pues es que son avances, netamente, ¿no? Que deben sí ser transversales a cualquier tipo de sociedad, ¿no? Y que debemos ser críticos de estas formas romantizadas, ¿no?, que intentan... Exacto, y eso es universalismo, eso es completamente universalismo. Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo haces llegar, ¿no?, a estas esferas particulares este tipo de conocimiento? Podemos retomar un poco de lo que habla Boaventura de Sousa con este asunto de respetar estos otros tipos de conocimiento del que él hablaba, y justo creo que yo puedo hacer una crítica puntual hacia este tipo de asuntos, porque dices, bueno, ¿qué tipos de conocimientos son los que tú quieres respaldar? ¿O qué es lo que le faltaría a estos tipos de conocimientos para que realmente puedan tener un diálogo, ¿no?, y no un reconocimiento falso? Es decir, bueno, nada más porque todos queremos ser buena onda, damos chance a que venga y hable este tipo sobre sus formas religiosas en la comunidad, sino que procesos se deben impulsar desde estos espacios que permitan realmente generar un diálogo y criticar, ¿no?, ciertas acciones que suceden en contextos mucho más locales, que pueden ser proclives a inhibir los derechos universales, o sea, el derecho a la vida, y tener este tipo de elementos transversales en este tipo de espacios. Creo que eso es importante rescatarlo, ¿no? Y no romantizarlo. Pero eso implica, nada más para dejarlo 100% claro, que existe la posición de observador universal que, usando cierta construcción, como ya dices, de derechos humanos universales, atraviesa a cualquier tipo de comunidad a nivel mundial. Esa es la implicación teórica. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que ya expliqué en la película, y podríamos dar un ejemplo un poco extremo, pero creo que lo ilustra aún mejor. Hay que imaginarse si, por ejemplo, Carlos fuese un estudiante de antropología hace 100 años y lo mandan a Alemania cuando Hitler está a punto de tomar el poder, y entonces él se pone en posición, como los de la película, de observador, en posición neutral, que no debe de juzgar porque eso no se puede. Y entonces los nazis le explican, no, pues ellos van a construir campos de concentración y quieren exterminar a los judíos y están en contra de los gays, en contra de los comunistas y los van a matar. Y entonces, siguiendo esta lógica relativista, Carlos lo único que podría decir es, bueno, los alemanes son así, es parte de la cultura alemana, lo único que nos queda a nosotros es respetar y que hagan su desmadre. Entonces, escuchando este ejemplo, estoy seguro que ustedes dicen, ah, caray, eso está mal, incluso suena ridículo o quizás hasta ofensivo. Pero ese es el punto muerto de cualquier tipo de planteamiento relativista. La única manera de salir de ese callejón es construir un punto en común universal. De lo contrario, estamos en esa cárcel donde también se encuentra gente como Boaventura. Está en la misma cárcel.
Porque si no, ¿cómo vamos a asumir que cierto tipo de usos y costumbres nos parecen falsos, nos parecen violentos y nos parecen equivocados y otros no? La única manera de evitar eso es desde una posición universal. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto, pero creo que ahí es donde tenemos que, diferenciar esto que tú mencionaste como criticar esta construcción que se ha hecho de los usos y costumbres, ¿no? De partir de la crítica de esto porque esencializa, ¿no? Y compra un paquete completo en el cual entonces folcloriza cierto tipo de costumbres y dices, bueno, pues podría ser admisible, son sus usos y costumbres, así han vivido durante muchos años, ¿no? Sin embargo, despolitiza y da la posibilidad de que estos mismos sistemas se repiensen, ¿no? Y tengan las herramientas para repensarse y organizarse y hablar de un tema en el cual no te puedes callar las injusticias, o sea donde sea, ¿no? Esto tiene que ser un asunto transversal y hablando ya de proyectos y comunidades organizadas, politizadas en este sentido, podemos pensar en planteamientos de sistemas educativos que podrían fomentar, porque esto fue lo que te mencionaba hace rato. Este es un asunto que tiene que ser transversal, ¿no? En la sociedad, o sea, ¿qué tipo de herramientas das para que se pueda fomentar esto a nivel comunidad-sociedad, ¿no? Y que pueda existir la crítica hacia el mismo sistema en el cual tú estás viviendo. Ahora, esto nos falta en todos lados, ¿no? Y en muchas partes, algunas más, algunas menos, ¿no? Pero ¿cómo fomentamos esto, sea en un espacio local o sea en un espacio como la Ciudad de México, ¿no? No creo que falte en todos lados. Y hoy está súper de moda criticar Occidente, al patriarcado, al capitalismo. Todo mundo habla de que el capitalismo está mal, etcétera, que la sociedad está podrida, que ya no hay comunidad, que ya no hay valores, que ya no hay cohesión, que ya no hay lo público. Eso está muy de moda. En cambio, al mismo tiempo, también hay un fanatismo y algo que tú ya dijiste varias veces. Hay el afán de admirar lo diferente, exotizarlo como algo que nada más por ser diferente es mejor o por lo menos vale más. Entonces, yo sí creo que la tendencia de criticar a las sociedades capitalistas de Occidente está más que presente, pero no está casi presente la crítica inmanente dentro de los espacios que están, entre comillas, fuera del capitalismo. Ahí sí no. Porque ellos, como tú también lo has dicho, resisten al malvado capitalismo y por ende no hay tiempo o es malo o es imperialista criticar quizás sus propias formas opresivas que existen independientemente del capitalismo. Eres muy blanco. Sí, perdón. No puedes decir eso. Sí, perdón. Sí. Y bueno, eso entonces eso para mí, para acabar este bloque, vale la pena todavía agregarlo, sería que lo que se muestra en la película es una falta del pensamiento de la ilustración, porque si algo nos enseña la ilustración es que importa lo que se dice y no quién lo dice y no desde dónde se dice. Eso ha sido uno de los grandes, o por lo menos debería ser una de las grandes enseñanzas de la ilustración. Y en la película, y por eso me parece genial que se represente en la película con estudiantes que supuestamente deberían de ser críticos y cuestionar y ser inquietos, pero son los menos críticos en la película, sino asumen todo como pues es diferente y pues lo único que podemos hacer es observar, no nos podemos meter. Y a lo que nos lleva eso, pues se muestra en la película, véanla. Eso nos lleva al bloque 3, que tiene que ver con otro aspecto que me parece que es excluyente entre comunidad y sociedad, que tiene que ver con transparencia versus privacidad. Porque en la película el director usa el recurso de que todo el tiempo hay luz. Como es un festejo de mitad de año, entonces aparentemente en la parte de Suecia donde se desarrolla la película, nunca oscurece. Entonces todo el tiempo todo está iluminado. Lo cual entonces me parece un recurso genial para mostrar que para mí en una comunidad no hay privacidad y que todo el tiempo es visto por todos. Lo cual también estaría en contraposición con la sociedad donde también los derechos humanos universales incluyen el derecho a la privacidad.
que según mi comprensión de comunidad no pueden existir dentro de una comunidad. Interesante. Sí, a ver, de nuevo, Midsommar nos lleva a los extremos, ¿no? Creo que hay un elemento sí, cero privado, o sea, es casi un albergue en el cual todos están hacinados, pues no hay espacio para la privacidad en ese sentido, ¿no? Nada, exacto. Creo que me interesa el término privacidad, ¿no? Porque hay unos aspectos que desde los temas de lo comunitario se expresan entre la sociedad, por ejemplo, citadina, hablemos de cualquier espacio que vive inmersa en un sistema capitalista demasiado avanzado, ¿no? Podemos decirlo de esta forma, en lo cual existe lo público y lo privado, ¿no? Lo público como todo este espacio que puedes acceder, ¿no? Y lo privado como todo ese lugar en el cual le corresponde a alguien y es dueño a alguien y entonces no sí, como, no como una tienda, como un banco, todo eso, exacto. Exacto. Y es importante esto que tú mencionas porque dentro de la misma comunidad hay otras formas que se intentan explorar que no dejan fuera el asunto de la intimidad, ¿no? Sino más bien hay un aspecto, y ya es más un nivel de palabra, semiótico, ¿no? En el cual, pero también muy concreto, en el cual lo privado no existe, porque no hay quien controle, no hay asuntos privados, ¿no? que manejen la comunidad y los ¡Qué espacios horror! dentro de ¡Qué la comunidad. horror! Sino más bien, escúchame, lo que sí existe es lo público, ¿no? Y lo íntimo, doméstico, o sea, los espacios íntimos, ¿no? Que es más a este concepto al que tú te estás refiriendo, me parece, ¿no? Estos sí son claves y son importantes y son muy... y son espacios donde tú puedes estar en tu espacio, o sea, es tuyo, ¿no? No hay como que te estén observando, ¿no? Eso es. Es muy gracioso porque las comunidades, porque son pequeñas, o sea, esto se debe a las dimensiones, ¿no? Porque son pequeñas, indudablemente te vas a topar con alguien y vas a conocer a toda la comunidad. O sea, esto es inevitable. O sea, es una lógica, ahora sí, tomando tu término, inmanente a lo comunitario, hablando desde este espacio territorial configurado de manera específica, local, ¿no? Y eso deja entonces claro que en una comunidad no hay privacidad o casi no hay privacidad. O sea, a ver, tú ahorita dijiste, explicaste, o por lo menos yo lo comprendí de esa manera, que el único espacio donde quizás tienes lugar para ti mismo sin que nadie te está observando es cuando estás en tu recámara para dormir. No en tu casa, como en tu departamento, ahí, como tú ahorita. No, bueno, a ver, pero entonces, a ver, en una comunidad hay gente que tiene casa particular donde no hay nadie más, nada más ellos tienen su casa. Sí. Ah, sí, bueno, entonces eso es diferente, espacio. Eso es diferente, No. porque por lo menos en eso la sí película... existe, Cristian. No, bueno, a ver, una cosa es que existe y otra cosa es que quizás sea la excepción a la regla. Eso es a lo que yo voy. Porque lo que se representa en la película, como ya dijiste, Claro. todos duermen en una casa gigante que creo que tiene 3 pisos, nunca oscurece, siempre hay luz. Todo lo que es importante se ejerce en el espacio de afuera, en el pasto campo. Los niños se educan entre todos, la comida se hace entre todos. Cuando son las horas para comer, se tienen que esperar. Sexo. El sexo, eso es al punto que ahorita voy. Eso Todo, fue muy... exacto, o sea, a mí me recordó al planteamiento de Foucault cuando habla del biopoder. ¿A qué se refiere Foucault con eso? Que el Estado pretende con eso, con el biopoder, de regular la vida de los sujetos en los estados. Y creo que lo que vemos en la película es la visión más fuerte de eso, porque todo está reglamentado, como dijiste, hasta el sexo está reglamentado. Desde que quién puede tener sexo con quién, ahí se guían por las estrellas, por cierto tipo de astrología, que entonces las estrellas toman la decisión por ti quién es tu pareja perfecta, y entonces cuando como mujer cumple cierta edad, tienes, creo que al mismo tiempo, el derecho y la obligación de tener sexo con ese hombre que las estrellas te asignaron. Entonces, incluso en esos aspectos que deberían estar 100% en la esfera privada, en una comunidad
son reglamentadas por En la la ley comunidad de la de Midsommar. comunidad, por los sabios de la comunidad, como le quieras ver. Y eso entonces lleva a la pregunta, y creo que esa es la más importante, es si la transparencia o la misma idea de transparencia por sí misma ya es una idea que representa un terror muy fuerte para nosotros. Porque hay que dejar claro que no es una película de terror tradicional donde hay escenas donde te espantas, ni siquiera es una trama con mucha emoción, sino el horror de la película está en la pasividad de los estudiantes y en la transparencia que se muestra por el manejo de la misma cámara incluso, y eso es lo que se podría llamar lo terrorífico de la película. Pero entonces la transparencia desde mi punto de vista tiene otra vez el término que te gusta tanto de mí, inmanentemente algo que es horrorífico para nosotros como personas. Porque nada más, y con eso ya termino, imaginémonos una sociedad, o deja una sociedad, una cuadra en la CDMX, donde de un día para otro todas las personas quedarían sin espacio privado. Además, te enteras de los secretos de todos los demás, es decir, hay transparencia al 100%, y entonces si hacemos ese ejercicio de imaginación, creo que hasta nos espantamos y decimos, eso sería un elemento que contiene muchísimo terror y no lo queremos. En cambio, en la película se critica, pero se festeja. ¿O no? Sí, me parece otra vez que es una forma extrapolada, ¿no? Y ya lo hemos mencionado, o sea, no queremos remitir a que un 100% esto suceda en otros espacios. Es una Pero cerca. Ese es el punto. Ese es el punto, que la lógica de la comunidad, de cualquier tipo de comunidad, tiende hacia eso. Quizás no en ese Sí. nivel extremo, pero tiende hacia eso. Pero es dejar a una comunidad sin conciencia y sin crítica propia. Eso es un aspecto que hemos debatido aquí también, ¿no? Creo que en ese sentido, ¿no? Sí hay un asunto aquí nos podemos remitir otra vez a Durkheim y a sus estudios sobre las sociedades, ¿no? Que no me gusta llamarle primitivas, ¿no? No va en ese sentido, sino más bien que se organizan a nivel local comunitario y que inmanentemente, te lo digo, o sea, conoces a todas las personas. Y un asunto que sí puede ser muy criticable es el nivel de moralidad con la que se tiende, ¿no?, a vivir dentro de estos espacios, ¿no?, que muchas veces se fomentan demasiado los comentarios para juzgar las acciones de otras personas. Esto que todo el mundo conoce, el chisme en la comunidad es grande, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, dice por ahí la Vox Populi, ¿no? Que tiene sus razones de ser, ¿no? Y es totalmente estructural, ¿no? Pues conoces a todo el mundo, te enteras de todo el mundo, hay códigos internos que se van generando dentro de estos espacios. Exacto. Que permiten, de un lado, ser un punto negativo, pero por otro lado también permiten hablar de otro tipo de organización para toma, por ejemplo, de decisiones políticas internas, ¿no? En las formas democráticas dentro de los espacios comunitarios, donde las ideas se van esparciendo de casa en casa, ¿no?, para un elemento positivo, y es ponerse de acuerdo a un nivel local. Pero tiene su contraparte, ¿no? Estos otros espacios en los cuales pueden ser muy criticados, pues, y que te puedas envolver como en el chismerío carnal, ¿no? Y pues sí, básicamente, ¿no? Con todo sentido. Bueno, esos espacios tienen que ser criticados. ¿Sí? Porque eso llevaría a la pregunta que te quiero hacer. ¿Puede existir un sistema de comunidad que tenga un cierto grado alto de privacidad? Sí, yo creo que tendríamos que profundizar un poco en lo que vamos a entender como privacidad. O sea, si lo que queremos decir es privacidad, yo quiero hacer con mi vida y que nadie nadie me juzgue, ¿no?, y me diga cosas. Bueno, eso, carnal, nunca te lo van a decir de forma directa. Vas a andar en el chismerío, ¿no? Ahora, a mí, en esta misma tónica, me interesaría hacer la pregunta: ¿puede existir comunidad, ¿no?, sin el aspecto religioso, ¿no?, con el cual
se tinta a muchas comunidades esta relación Pachamama, tierra, o sea, y con cualquier otro tipo de relación, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando de un asunto de secularización, ¿no? Por ejemplo, de la religión misma. Puede existir comunidad puede existir una comunidad secularizada, ¿no? De estos aspectos religiosos que por otro lado se mistifican, ¿no? con este asunto de las relaciones con la tierra, ¿no? Con comer hongos y darte el viaje, ¿no? Y hacer todos estos tipos de rituales, o sea, puede existir, ¿no? Porque eso, digo otra vez, pueden permitir ciertas cosas, como otra vez el extremo Midsommar, ¿no? Pero la fanaticada, lo fanático, el fanatismo, ¿no? Puede estar presente en estos espacios, y si estos espacios son tomados por una fanaticada que no trae cosas muy chidas y que puede y tiene la capacidad de mover a toda una comunidad, se pueden generar problemas muy graves. Pongo el ejemplo, recientemente, un par de semanas, sucede que asesinan a un chamán en una comunidad maya porque lo estaban tachando de brujo, ¿no? Y aquí tienes una confrontación entre un ámbito religioso, espiritual mucho más tradicional, como es el chamán, y un ámbito religioso católico, ¿no? Que están ahí jugando en el mismo lugar, pero cometiendo un acto a nivel comunitario que dices, tiene el poder y este poder puede hacer daño, ¿no? Entonces, nada más lo dejo ahí como pregunta, no lo sé. Sí, no, pues vean la película y háganse la pregunta si prefieren comunidad o sociedad. Creo que quedó claro. Mi posición, la de Carlos, es un poco más ambigua, lo cual es completamente válido. Pero véanla, es una buena película, vale la pena. Es un poco larga, dura 2 horas y media, pero realmente vale la pena verla. Y bueno, eso sería todo por hoy. Y la siguiente semana vamos a hablar del cambio climático. Exacto, el cambio climático que se viene con todo, ¿no? Vamos con eso. Y nada más quiero decir que lo que sea que pueda configurar un mundo mucho más justo y mejor, ¿no? Sea comunidad, sea ciudad, ¿no? Tiene que estar atravesado por eso. Un mundo mejor, una justicia social donde puedas vivir bien. Sí, Carlos, sí. Con eso cierro. Sí. Cristian, Gracias, con Carlos. eso cierro, Muchas gracias. Cristian. Muchas gracias. Va, pues para la próxima. Usen cubrebocas y cuídense. Hasta luego.